de invariantes, bueno, primero que nada, todo lo que voy a decir es un trabajo en conjunto con Pierre 1. Universidad de Grenoble. Y bueno, voy a tratar de decirles por qué es interesante inventar invariantes para campos vectoriales. Estos son, digamos, el setting es como campos vectoriales en R3 o la esfera de dimensión 3 y nos interesamos en encontrar cantidades que sean invariantes bajo difeomorfismos que preservan el volumen o una medida. ¿Ok? Entonces, aquí voy. Entonces, ¿por qué es invariante? Digo, ¿por qué es importante? Vamos a ponernos primero en R3. Pero es que pinta muy bien. No sé si creo que este es mejor. Sí, mira, usa este por favor. Entonces, tienen R3 y hay una ecuación ahí famosa que se llama la ecuación de Euler. Es como el primer intento para tratar de describir la dinámica de fluidos en dimensión 3. No es muy real, pero bueno, es una cuestión que se estudia mucho. Y digamos, si tienen un campo vectorial, déjenme llamarlo BDT, que depende del tiempo, la ecuación de Euler se ve así, diferenciante con BT con respecto al tiempo. Esto tiene que ser igual al producto vectorial de BT con su rotacional menos el gradiente de la presión. Yo no soy de física, pero bueno, eso es lo que quiero decir. Entonces, ¿qué es el rotacional de un campo vectorial? No sé si se acuerdan, cálculo 3 o 4, bueno. Pues el rotacional lo que mide, o sea, imagínense que tienen un flujo que se está moviendo, se fijan en un punto y fijan una esferita chiquitita en ese punto, y lo que quieren ver es cómo se mueve, o sea, fijan el centro de la esfera. Pues la esfera no se puede ir con el flujo, se queda ahí, pero sí se mueve en el sentido que rota. ¿Okay? Entonces el rotacional lo que les va a decir es el eje de rotación y la dirección de la rotación. O sea, el eje es la dirección del vector y la magnitud del vector les dice en qué dirección. ¿Ok? Entonces eso es el rotacional. Y una manera de calcularlo, que se las digo ahorita porque la voy a usar pronto, es, digamos que quiero calcular el rotacional en un punto, me fijo en una curva que pase cerca de la borda y que borda una superficie, déjenme llamarla A, que contiene un punto. ¿Ok? Entonces, el rotacional se define como una manera de definirlo es el límite cuando el área de A se va a 0, de 1 dividido por el área, y de la integral circular a lo largo de esta curva del producto punto y la dirección, digamos, y la dirección de la curva. ¿Ok? Es una manera de definir. Y la voy a usar luego. Entonces, la ecuación de Euler dice esto, y además es un fluido, y queremos los fluidos más sencillos. Los fluidos más sencillos son incompresibles, entonces además quieren que preserve el volumen. Entonces, digamos, bueno, esto es de la época de Euler, pero luego en el siglo XIX Helmholtz hace la siguiente observación que es clave en la historia de las matemáticas, y es que el rotacional es invariante bajo el flujo. Es decir, que si escriben, que si W es el rotacional de B, entonces W al tiempo T
¿Y por qué digo que esto fue clave en la historia de las matemáticas? Porque si no, no habría teoría de nudos. ¿Okay? O sea, Helmholtz se dio cuenta de esto y lo que quiere decir es que sí, y es cosas que se siguen haciendo ahora. Si ustedes tienen, digamos que construyen un fluido súper raro, en el que todo el rotacional está construido, está condensado alrededor de un tubo, ¿ok? Y fuera el rotacional es cero, ¿ok? Supongamos que puedo hacer esto, digamos, ustedes créanme, pueden hacer esto. Y ahora dejo el flujo actuar, ¿ok? Ahora tengo un flujo, tengo mi campo de vectores BDT y lo dejo actuar en esta cosa. Pues este tubito, lo que me está diciendo es que ir sobreviviendo por ahí, seguir moviendo y el rotacional va a estar todo concentrado en la imagen de este tubito. Y por eso hay anillos de humo en la vida. Y entonces luego los escoceses, o sea, Kelvin, ¿cómo se llama? El de las tablas de nudos, Tate, decidieron que los elementos eran tubitos de humo, básicamente, o sea, tubitos donde el rotacional era grande. Y se pusieron a hacer máquinas que creaban tubitos, y entonces el nudo en el que el tubo está hecho, pues es importante, ¿no? Entonces, según ellos, los nudos iban a clasificar los elementos, y así empezó la teoría de nudos, gracias a este artículo que prueba esto. ¿Ok? Y actualmente, bueno, es una ecuación, digamos, es un cálculo muy fácil, utilizando esto. Entonces, olvídense que el nombre del área agárrense una integral circular, agárrense primero una curva en R3 y definan CDT como la imagen bajo el flujo de la curva a tiempo t, ¿no? Estoy jugando la curvita con el flujo. ¿Ok? Y entonces se hacen la derivada con respecto a la diferencial con respecto a t de la integral circular en esta curvita de BDT producto con la dirección de la curva, que meten la derivada adentro. Entonces en la curvita de t.dr más cambié este de R por el T7, que es lo mismo. Una cuestión de notación. Y entonces, bueno, si hacen esto, obtienen esto menos este producto, y entonces obtienen más o menos el gradiente de rotación, de la presión. Más DDT. ¿Y qué es esto? Pues es solo o sea, estoy derivando cómo se mueve el tangente de la curva con respecto a t, pero eso es solo el flujo en el t, entonces me queda solo el campo vectorial, la derivada del campo vectorial, entonces DDT. Y esto es una cosa cerrada, ¿no? La derivada menos P más la norma de DDT al cuadrado a verificar. Y esto es una forma exacta, es la diferencial de una función, entonces le va a ser, se le va a dar una curva cerrada. Entonces lo que les está diciendo es que esta cosa no depende de t. ¿Okay? Entonces si hacen C para longitud de C o C tender a un punto, lo que les está diciendo es que d de la menos t de WT
constante. Y entonces es constante la multiplicada de W0. Y entonces W0. Entonces lo importante es que, lo que hay que acordarse es que si tienen una ecuación de Euler, el rotacional es invariante, entonces vamos a estudiar rotación. Entonces, si yo les puedo, pues lo que les quería decir es por qué los invariantes son importantes. Yo les puedo construir una cantidad, si ustedes me dan un campo vectorial y yo les digo, construir una cantidad tal, y esa cantidad es invariante bajo difeomorfismos que preservan el volumen, ese dφt, con la t abajo, es un difeomorfismo, porque es el flujo a tiempo t, la derivada es un difeomorfismo que preserva el volumen, porque pedí que mi campo vectorial preserve el volumen. Entonces, si yo le puedo asociar a W0 un número que es invariante bajo difeomorfismos que preserva el volumen, en particular es invariante bajo esto, entonces el número para W de t va a ser exactamente lo mismo. ¿Okay? Entonces, si yo les doy un invariante para vectores que sean invariantes bajo difeomorfismos que preservan el volumen, les estoy dando un invariante de la ecuación de Euler. ¿Ok? Despacito, si tienen un invariante bajo líquidos que preservan el volumen, aplicado al rotacional, les da un invariante de rotacional. Y bueno, y la ecuación, digamos, como previa al tutorial, la ecuación de Euler no es algo que sepamos resolver. Vamos a encontrar soluciones más que para intervalos muy, muy chiquitos de tiempo. Ok, ahora déjenme decir, yo el resto del tiempo voy a trabajar en S3, entonces déjenme decir cómo se ve en S3 la ecuación de Euler. Entonces se van a dar, necesitamos una métrica, una 23, y voy a denotar todo el tiempo omega, el volumen de omega. Entonces la ecuación que está allá la pueden escribir como igual a menos la derivada covariante de la dirección de dt menos la presión, y el hecho de que preserva el volumen pues es que cuando agarran la derivada de omega es 1. Y bueno, esto sigue siendo obviamente válido. Entonces, el invariante por excelencia es vericidad. Es como el invariante. Ahorita les digo un poco por qué. Entonces voy a dejar de escribir que B depende del tiempo. Voy a escribir solo
solo B. Funciona para campos autónomos y no autónomos. Pero déjenme escribírselo B. Entonces, si tienen B un campo vectorial, la unicidad de B es la integral sobre su variedad del producto punto. Ahorita les digo qué es esto. Entonces tienen B y lo que vamos a hablar es esta cosa que es aplicar rotacional a menos 1. ¿Okay? Eso no está bien definido, es decir, hay muchas elecciones, pero la integral de esta cosa no depende. Ahorita se los pongo en formas diferenciales, tal vez me entiendan mejor, o tal vez no. Ok, entonces estos se llaman vectores potenciales para un campo B. Son todos los vectores aquellos que cuando aplican el rotacional obtienen su campo. ¿Ok? Son varios, pero la integral no depende de esta cosa. Entonces, en formas diferenciales, la manera de definir esto es que les había dicho que B tiene que preservar omega. Entonces tienen esa ecuación de allá. Entonces, L de omega. Y esto utilizan la fórmula de Cartan, es la diferencial de la contracción por B de omega. Lo que queremos es que esto sea cero. ¿Ok? Entonces, esta es una forma cerrada y vamos a suponer que M es simplemente con eso. Entonces, si tiene una forma cerrada, ¿qué quiere decir? Bueno, se supone que M es S3 y no vamos a decir que M es S3. Entonces, tiene una forma cerrada, es exacta. Entonces, I de omega lo puedo escribir como de alfa. Y resulta que esta integral es solamente la integral de alfa de esta. Esto es una tres forma y de nuevo no depende de la primitiva. Si cambian alfa por otra primitiva, tienen un DG, la diferencial de una función que entra y la integral no depende. ¿Okay? Entonces, bueno, esa es la helicidad y la definieron varios físicos a inicios del siglo XX de manera medio paralela, entre ellos Moffat. Y una cosa que es realmente fácil de ver es que la helicidad es invariante de los isomorfismos que preservan omega. Pero lo que sí les quiero decir es que tiene una cosa bien bonita, que es un teorema de Arnold, que dice que si están en S3 o en algo simplemente conexo, vamos a decir que es S3, la helicidad es exactamente el número asintótico de enlazamiento. Y ahorita se los defino. Entonces, la helicidad es el número de enlace. Pues déjenme escribir la fórmula y ahorita les digo
entonces les explico qué quiere decir. Entonces tienen un flujo en S3 y se toman dos puntos X1 y X2 cualesquiera. Y luego se toman dos tiempos, positivos. Y entonces siguen la órbita de X1 por un tiempo T1 y la órbita de X2 por un tiempo T2. Y luego cierran con geodésicas para una cierta manera. Entonces, para un arco que cierra esto, un arco que cierra esto. ¿Ok? Y entonces tienen dos curvas en S3. Y esas curvas puede que estén anudadas o no. ¿Ok? Y entonces cuentan el enlazamiento, que puede ser en inglés, el linking de las dos curvas, de la X1, X2, T1, T2. ¿Ok? ¿Sí saben? O sea, se fijan en una proyección, bastante bonita, y en cada punto de intersección se fijan quién pasa por abajo, quién pasa por arriba, y tienen ahí una reglita que les dice unos puntos cuentan más uno, otros menos uno, cuentan eso y les da un número, que es esto. ¿Ok? Y ahora dividen entre T1 por T2 y toman el límite con el T1 y T2 en el límite. ¿Okay? Y entonces lo primero que hay que mostrar es que este límite existe, por uso algo. Entonces este límite existe y les da esta cantidad lambda de X1. Y entonces lo que dice Arnold, bueno, agárrense este límite que existe, ¿okay? Integren primero con respecto a X1, luego con respecto a X2, y eso les da un numerito, y resulta que es. ¿Okay? Y entonces, pues como que uno se cree que es invariante bajo el homomorfismo superposicional. Pero, ¿por qué? O sea, ¿cuál era la motivación de Arnold para hacer esto? Era que por ahí giraba la pregunta de si la helicidad podía decir algo sobre la energía de un campo vectorial. ¿Ok? Y déjenme decirles. Entonces, la energía en un campo vectorial se define simplemente como la integral en la variedad de la norma al cuadrado de su campo vectorial. ¿Okay? Y el problema era decir, bueno, es que lo puedo hacer tan chiquito como yo quiera o no. Les voy a decir por qué uno se imaginaría de que los puedo hacer tan chiquitos como yo quiera. Tómense ese 2, das un poco de trampa. Un ejemplo fácil. Tómense un campo vectorial que les haga rotar en un cierto tiempo. ¿Ok? Y ahora, tómense un isomorfismo que preserve el área de esta cosa, pero que me lo haga pues un tubito súper largo y súper delgadito. Entonces esto sigue rotando. Entonces fuera el campo vectorial es súper chiquito. ¿Ok? Porque ya es muy fácil rotarlo, son súper chiquitos. ¿Ok? Entonces pareciera que pues, si yo hago esto, pues puedo hacer energía cero. ¿Ok? Y lo que dice Arnold es, bueno, esto sí se va a hacer, pero en dimensión 3 la helicidad es una cota inferior de la energía.
C es una constante que depende solo de la métrica romana. De hecho, depende solo de la variedad. ¿Por qué dijo eso? Porque, ¿recuerdan de los tubitos? Tienen dos toros que forman un enlace, ¿sí? Y tómense aquí un campo vectorial que siempre sea transverso a los discos meridianos. Agarrar su isomorfismo al disco y hacer la suspensión. Entonces es relativamente fácil saber que la elasticidad, supongo que el campo es cero fuera de esto. ¿Ok? Entonces el campo es solo, digamos, solo el soporte del campo son los dos toros. ¿Ok? Y lo que dice, lo que pueden ver es que la densidad de B es 2 veces el link entre los toros, que realmente 2. No, se dice flux en español. Este problema es con 3 meses. El flux, digamos, de 1 y el flux de 2. El flux es qué tanto volumen pasa por aquí. ¿Sí? ¿Se dice así? Yo no sé. Pero bueno, es de 1, digamos, es cualquier disco aquí transverso, de 2 es aquí cualquier transverso. ¿Ok? Entonces, si ustedes quisieran hacer la energía de esto chiquita, lo que querrían hacer es hacer los toros muy cortos, ¿no? Pero no pueden porque, no los pueden hacer porque tiene que darle la vuelta al otro, y cuando hacen un toro largo, corto, pero que hace con difracción que preserva el volumen, se hace ancho. Entonces, no pueden hacer los dos cortos al mismo tiempo. Entonces, estos son el tipo de cosas que están, digamos, moralmente detrás de esta desigualdad. Aunque demostró esta desigualdad en la teoría. Pero moralmente lo que está detrás es que si hay como algo anudado, no pueden hacer uno chiquito, tan chiquito como quieran, porque el otro les estorba. Entonces, si quieren demostrar esa desigualdad, se toma la necesidad de B al cuadrado. Eso decimos que al integrar esto al cuadrado, y luego separan una desigualdad por ahí, una desigualdad de Schwartz. Entonces, esto es menor o igual que el producto de las integrales. Y luego utilizan la desigualdad de Poincaré. Para demostrar que existe una constante C, donde esto es igual que el integral.
Oye, no, una pregunta. Podría ser el rotacional de algo. Eso sí podría ser. O sea, podría ser el rotacional de un campo de concentración. Ana, en el flujo dado por la fibración de Hopf, ahí, ¿cuál sería la ley? Ejemplo, la densidad del flujo de control. Entonces tómense S3 como la esfera unitaria en C2. Entonces déjenme escribirla como las parejas de números complejos, Z1, Z2. Entonces la suma de las normas al cuadrado con la 1. ¿Ok? Y por ahí tienen ese mapeo famoso que va de S3 a S2. Y aquí S2 lo ven como la esfera de Riemann, o sea, como el plano, como los complejos en el infinito. Y si hacen, bueno, si saben, esto les da la fibración de Hopf, pero si no saben, pues empiezan a ver que son las imágenes inversas. No les he dicho cuál es el mejor, Z1, Z2 va al cociente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, o sea, si yo les digo, si me creen que esto es una fibración, ¿cuál es la imagen inversa de 0? Por ejemplo, pues son los puntos que tienen primera coordenada 0. Entonces quieren parejas de números complejos donde el primero es 0 y el segundo es de norma 1. Y eso les da un círculo. ¿Okay? Entonces las fibras de esto son círculos. ¿Okay? Y por ahí, si no han visto dibujitos, pues tienen aquí Z1 igual a 0, y les da un círculo. Y déjenme dibujar aquí Z2 igual a 0, que les da otro círculo. ¿Y por qué lo dibujé así? Porque S3 no lo puedo dibujar. R3 tampoco, pero R3 como que sí lo puedo proyectar ahí, más o menos. Y entonces, o sea, estamos viendo S3 como R3 en el infinito, entonces esto se cierra en el infinito. ¿Okay? Y luego todos los otros círculos, o sea, si esta S2 la ven así, aquí tienen su 0, aquí tienen el infinito. Para los que no lo hayan hecho, que nunca hayan estado en un curso mío en el que lo haya hecho, si se fijan en los círculos centrados en el 0 y se fijan en la imagen inversa, fíjense, arriba de cada punto de este círculo hay un círculo, entonces tienen S1 plus S1, entonces tienen toros. Y lo que pasa con estos toros es que primero van a estar muy cerquita de esta órbita y conforme vayan creciendo van a estar muy cerquita de esta órbita. ¿Sí? Entonces van a tener una serie de toros alrededor de ambas órbitas, de cierta manera. Y lo que pasa es que en cada, pues este toro está formado por muchos circulitos, y en cada de esos circulitos va a ser como dependiente, no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo dibujarlo, pero da una vuelta así y una vuelta así. ¿Okay? Si el toro lo dibujan como un cuadrito, pues es una cosa que ¿okay? Y eso es la fibración. ¿Okay? Entonces ahora se pueden tomar un campo vectorial tangente a estos círculos. ¿Okay? Que les va a dar un flujo phi t, que lo voy a cambiar, aplicar un punto Z1, Z2 en S3, hacer multiplicar Entonces,
preserva, o sea, si aplican h a este punto, pues obtienen lo mismo porque en el cociente se cancelan la 2pi, ¿ok? Entonces queda el mismo, entonces preserva los círculos y todos los círculos se vuelven órbitas periódicas de periodo 1. ¿Ok? Y luego pueden jugar a tomarse dos números y poner aquí un alfa t y aquí un beta t. Entonces ahora ya no preserva la fibración de Hopf necesariamente. Les preserva como estas dos órbitas preferenciales, es así. ¿Ok? Y les preserva los toros. ¿Ok? Y lo único que está haciendo es que en cada toro se vuelve una cosa dependiente alfa sobre beta o beta sobre alfa. Como lo quieran ver. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa para el caso alfa beta igual a 1? Yo creo que ya puedes hacer tu pregunta. Todas las órbitas son de periodo 1 y el enlace entre dos órbitas es, si yo les doy cualesquiera dos órbitas, ¿cuál es el enlace? Es el mismo que entre estas dos. ¿Okay? Todas las órbitas son, todas parejas de órbitas son iguales. Todas forman un enlace de Hopf, ¿se llama? Entonces todas tienen enlace 1. Entonces integramos 1 con respecto al volumen, y te dice que la helicidad del campo es igual a 1. ¿Okay? Ahora si tienen, déjenme tomar los enteros, alfa igual a t, beta igual a q, enteros, entonces pueden demostrar que, o sea, a ver, tienen como dos órbitas distintas que son de periodo 1. Que son justo las órbitas que dibujé aquí. Pero todas las otras órbitas no es cierto. Es el inverso, ¿no? Si aquí ponen P y aquí ponen Q, perdón, si ponen P y Q, todas las órbitas se vuelven de periodo 1, excepto las dos. Entonces, miren, todas las órbitas son de periodo 1. O sea, si aquí estoy dando un múltiplo de 2pi, no importa. Si uno de estos es 0, y aquí tengo P, pues falta porque yo ponga 1 sobre P para que se cierre. ¿Okay? Entonces las dos órbitas distintas, digamos, Z1 igual a 0 y Z2 igual a 0, tienen otro periodo. Entonces, excepto dos órbitas. Sigue mi definición de la pérdida. Y les dejo pensar el entrelace entre dos órbitas, digamos, al menos distintas de estas dos. Es el producto de este conjunto. Ok, entonces cuando hacían este límite que está aquí, entonces cuando hacen el límite, cuando tengo un T2 que es infinito, y el límite de X1 y X2, T1 T2, entre T1 por T2, pues se pueden fijar solo en la secuencia que cierra las órbitas, o sea, solo T1 y T2 enteros. Y esto lo que les dice es que les da que por salvo para estas dos órbitas. ¿Ok? Y luego lo que quieren hacer pues, es integrar esto con respecto a omega, bueno, con respecto al primer punto y con respecto al segundo punto. Entonces integran esto en S3
P por Q, dos veces, con respecto a omega, dos veces. Y entonces, ya que yo tuviera dos órbitas especiales, no importa, la integral ya no las ve. Entonces, pues esto les da P por Q. Estamos obviamente normalizando el volumen. Pues bueno, como la pregunta famosa que sigue abierta con respecto a la helicidad es saber si es invariante, no lo voy a escribir, saber si es invariante no bajo difeomorfismos, sino bajo homeomorfismos que resuelven el problema. Y a uno se le toca decir que sí, porque son todos nuditos, pero no sale, y mucho lo he intentado. Se sabe, para ciertos casos, se sabe, por ejemplo, si tienen, digamos, hay una manera de definir vericidad para las suspensiones de difeomorfismos del círculo. Del círculo del disco. Pueden definir la vericidad aunque no sea simplemente con eso, pueden hacerlo. Y en este caso es invariante. Es invariante bajo. Es un teorema de. ¿Cómo digo? Invariantes para flujos bajo difeomorfismos que preservan el volumen, y luego les dije la helicidad se construye así y agarran integrales. Entonces, como que uno tiene ganas de agarrarse cualquier invariante de nudos, o sea, cambiar ese link por cualquier invariante de nudos, hacer el mismo límite y luego integrar. Y el problema está. Una pregunta, pero ahí tomaste alfa, P y beta Q, si tomas irracionales o algo así, no se puede cerrar. Pero existe ese límite. Es exacto, es alfa beta. Ah, caray. Porque puedes aproximar por irracionales y la helicidad es continua. Ah, ok. Lo tenía que decir. La helicidad es continua, entonces te tomas aproximaciones por racionales y te sale. Gracias. Muchas gracias. Entonces, bueno, pues a uno se me antoja poner en lugar de esto cualquier otro invariante de nudos y hacer la misma cosa, integrar y obtener un numerito y decir es invariante. Y demostrar que este límite existe para otra cosa que no sea invariante tiende a ser muy muy difícil, imposible, y además desde hace como 2 semanas, cuando lo hagan, van a obtener un múltiplo de helicidad. ¿Ok? Entonces, teorema de hace un par de semanas, aunque está bien en algunos casos. Movimiento de altas alas y su colaborador favorito. Perdón, no me acuerdo el nombre. Están en Madrid los dos. Digamos, si hacen eso, todo invariante definido por un integral de invariante de nudos es proporcional a la helicidad. Y esto tiene a lo más sus números. Y déjenme, o sea, lo dejo así de una manera muy informal, obviamente hay hipótesis que hay que meter, pero digamos, moralmente dice eso. Entonces, pues uno se siente un poco frustrado. ¿Okay? Entonces, antes de este teorema, claro que había gente que había intentado hacerlo. Entonces tienen campo de X, lo habían
habían hecho para la asignatura de un nudo. No recuerdo por si se dice así. Es un artículo bastante técnico y al final llegan a 2 veces lista. Baden-Meinherr lo hicieron para imbalances de la vivienda. Un poco desde el punto. Y también llegan a algo que es proporcional a la electricidad. Entonces, bueno, será ahora lo que nosotros hicimos, 15 minutos. Entonces hay una invariante de nudos que no entra como una cajita. Que no entra en esto porque no va a estar definida por una integral que se llama el tronco de nudo. Y es una invariante que fue definido por Gabay para estudiar variedad de dimensión 3. No me meto en eso y voy a tratar de dibujar un nudo. Otro es mucho mejor que yo. Pues la idea es la siguiente: tienen un nudo en R3 y se toman una función álgebra, o sea, una función x, y, z de cada desarrollo. ¿Okay? Y se fijan en los niveles que son planos. Y se fijan en la intersección, en el número de puntos de intersección de los planos con el mismo. ¿Okay? Entonces se tienen que fijar, digamos, vamos a decir que el nudo está en posición de Morse. Y cuando restringo h acá, obtengo una función de Morse. Entonces tengo un número finito de puntos críticos. ¿Okay? Y entonces se fijan en cada plano y cuentan el número de puntos de intersección. Y entonces el tronco con minúscula de K es el máximo sobre las zetas del número de intersecciones entre K y H menos 1. Entonces toman el nivel que intersecta con eso. Y luego, para definirlo con mayúscula, se toman el mínimo sobre o bien todos los posibles encajes de este nudo en R3 o bien todas las funciones altura de luz. Pues déjame definirlo como funciones altura. No, 3 minutos. El mínimo sobre las H's y el tronco. Entonces, ¿qué hago para obtener qué es una función altura? Es decir, precompongo esta H, digamos esta H fija, con un difeomorfismo de letras. Encontramos H sub Z.
les da un nudo. Esto es igual a 2 veces el mínimo entre. Y esto es un teorema, no es inmediato, ¿no? En general, pues es muy fácil acotar por arriba y bastante difícil acotar por abajo. Es muy fácil encontrar una función y decir para esta función es tanto, pero acotar por abajo es muy difícil. ¿Sí? Entonces, bueno, yo les dije que yo quería trabajar en S3, entonces lo primero que les tengo que decir es que va a ser una función altura para mí. Y lo segundo que les tengo que decir es cómo paso esto a campos vectoriales y no a nudos. ¿Okay? Entonces una función altura en S3 va a ser una función que tenga dos singularidades y que todos los niveles sean esferas. ¿Okay? Eso es una función altura. ¿Y cómo lo definen para un campo vectorial? Pues imagínense que tienen por ahí el nivel de una función. ¿Okay? Pues si ustedes tenían un nudo, pues lo que quiero contar es el número de intersecciones. ¿Okay? Pero imagínense que tengo un campo vectorial no suave ni lo que quieran, pero que solo, o sea, que su soporte es el nudo. ¿Okay? Horrible, pero así es. ¿Okay? Entonces quiero definir una cosa que me dé como lo mismo. ¿Okay? Vamos a decir que yo tengo un campo vectorial X. El soporte en el nudo. Y una medida invariante. Es que lo único que hace es, si ya me dio un conjunto, pues lo intersectan con el nudo y cuentan qué tan larga es la intersección. Eso es lo que hace esta. ¿Okay? Entonces, si yo les digo, bueno, no quiero contar el número de intersecciones, pero en realidad no las veo. ¿Okay? Yo quiero contar con la medida. Pues si me dicen ustedes, pues agarra mu del plano, pero mu no ve el plano. ¿Okay? Mu lo que ve son intervalitos. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar mu del flujo, empujo las intersecciones, plano o esfera, empujo las intersecciones por un tiempo epsilon, entonces me da intervalitos. Y eso es mi medida si los ve. Y ahora divido entre epsilon, y ahora agarro el límite cuando epsilon tiende a 0, y esto lo que me da es justo el número de intersección entre el y el plano. ¿Okay? Y entonces ahora les queda más o menos claro cómo generalizar a un campo vectorial cualquiera que posee una medida. Me tomo una función altura y hago esto. ¿Okay? Y estamos sobre el tiempo. Sí, sí, en 2 minutos acabo. Pues definición, el tronco de X mu con respecto a una función que es con el mayúscula una vez, va a ser, pues resulta que el mínimo se convierte en un ínfimo sobre las áreas con una altura. Del máximo sobre las esferas que vamos a poner a 0,1 y el límite con relación al infinito a 0 de 1 sobre epsilon de mu de phi de 2 epsilon de epsilon al infinito. Y bueno, resulta ser que esto le define un invariante
bajo isomorfismo que preservamos. Entonces las cosas que sabemos de esta cosa es que es continuo en campos y en medidas, que no es proporcional a la helicidad, porque por ahí se había hecho el cálculo para los Hopps y es completamente distinto. O sea, para ese campo en realidad había definido phi, no como lo había escrito, pero alfa beta T. El tronco es 2 veces el mínimo entre alfa beta, y lo que les había dicho es que la helicidad es alfa por beta. Y bueno, lo vamos a calcular en otros ejemplos. Y otra cosa es que sabemos qué pasa, cuando este ínfimo es un mínimo. Y cuando el ínfimo es un mínimo, el campo vectorial tiene que tener órbitas periódicas moduladas. Y eso es lo que sabemos. Creo más o menos. Ya. Les agradecemos a Ana por... ¿Tienen alguna pregunta? ¿Se conocen todos los variantes integral? O sea, definidos a través de la integral. O sea, con todas estas hipótesis lo que acaban de mostrar es que solo hay herencia. Ya, pero bajo los que se conocen, o sea, ya están, se saben todos. O sea, No, o sea, puedes demostrar ah, que cualquiera que haga puede ser realista. O sea, no de una constante va a ser realista. Siempre hay campos de Euler con cualquier helicidad, cualquier número real. Creo que siempre hay campos de Rem con cualquier helicidad, cualquier número. Es muy difícil construirlos No sé, o sea, a ver, yo creería que los puedes construir, con esos trucos. pero no estoy seguro, o sea, no sé. O sea, lo que pasa es que si aceleras las cosas, bueno, porque 10, no sé. Bueno, pues agradecemos otra vez a Ana por la charla y lo esperamos para el próximo diferenciable, que es el 31 de marzo. Gracias.